Hola, muy buenos días. Bienvenidos a IPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo doctora Alka Jespal. Imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. Hablaremos del módulo titulado La literatura popular y tradicional. El pueblo cantaba desde el nacimiento de la lengua castellana. Este tipo de composiciones líricas es un fenómeno universal desde los tiempos muy antiguos. Durante el siglo XV se recogen en los cancioneros todas estas composiciones líricas. Desde este mismo siglo hasta nuestros días, muchos poetas cultos se han inspirado en esta lírica popular, impresionados por su calidad poética. Unas veces han incluido en su obra esas cancioncillas, otras las han recreado artísticamente, imitándolas o reelaborándolas, pero conservando siempre el espíritu tradicional característico de ella. Junto a la literatura culta, que es escrita, inalterable y de autor generalmente conocido, corre paralela otra literatura llamada popular y tradicional que muestra a veces una extraordinaria calidad artística. Esta literatura pertenece al folclore, es decir, al saber tradicional del pueblo, que, además de las costumbres, los juegos, las fiestas, las creencias, etc., incluye como aspectos destacados e importantes los cuentos, las leyendas, las canciones y los romances. Este folclore literario es una de las más completas manifestaciones de la cultura y el modo de ser en España. Tiene unas características muy interesantes. La primera de estas es la transmisión oral. Durante milenios, la palabra desnuda, mantenida en la memoria, fue el único procedimiento de conservación y transmisión de la cultura literaria. El pueblo que considera estas formas literarias como algo suyo propio, las transmite oralmente, de generación en generación, de padre a hijo, de abuelo a nieto, de un cantante a un grupo de paisanos alrededor de la hoguera por la tarde después de un día duro de trabajo. Y siempre se reelabora estas creaciones en las diferentes rendiciones. El segundo aspecto es la brevedad. El pueblo prefiere las composiciones breves, que se pueden captar fácilmente, y por eso a veces se llega a una condensación casi a veces excesiva en el afán de reducir y eliminar lo superfluo. Siguiente aspecto es la sencillez. La literatura popular es sencilla en el fondo y la forma. No presenta demasiados convencionalismos ni artificios, porque brota espontánea como expresión de un sentir general, de un alma normal de un paisano. Pese a esto, presenta una curiosa efectividad poética. Es siempre anónima. Hay un creador inicial, claro está, un individuo
especialmente dotado que interpreta y expresa el sentir del pueblo. Otros individuos, a través del tiempo, van rehaciendo la obra que se considera un bien común a disposición de la comunidad. Tiene muchas variantes. Como consecuencia del punto anterior y de su carácter oral, aparece uno de los aspectos más claramente diferenciadores de la literatura popular, de la culta, que es las numerosas variantes de un mismo cantar, cuento o romance. Tenemos varias corrientes líricas en la península. El primero es la lírica mozárabe, que trata de la lírica gallego-portuguesa de influencia provenzal. Tenemos la lírica castellana y las cantigas de amigo, que estas dos, junto con la lírica mozárabe, forman el grupo tradicional. Por otra parte, la lírica galaico-portuguesa de influencia provenzal, junto con las obras que aparecen en la transición al Renacimiento, obras escritas por autores cultos que en ocasiones utilizan formas y temas tradicionales, estas dos forman el grupo culto. La poesía lírica popular y tradicional. En este grupo existe en la península 3 grandes núcleos líricos de carácter oral tradicional, además del núcleo catalán provenzal, con 3 formas poéticas muy características: el arábigo andaluz, el galaico portugués y el castellano. Primero de todo son las jarchas. Los árabes que entraron en España trajeron consigo por lo menos algún eco de la poesía árabe de Oriente, una de las grandes moles literarias de la Edad Media. La poesía en sí misma vino muchísimo más tarde. Esta poesía, dejándose de menudas particularidades y dejando aparte la métrica propiamente dicha, cualitativa y complicada, tiene 3 aspectos característicos. Es monorrima, por muy extensa que sea, con la rima en el segundo hemistiquio de unos versos largos, como un medio de 28 o 24 sílabas por verso. Es uniforme, es decir, no se divide en estrofas. Tiene una enorme carga racial árabe, ya que nació y floreció antes del Islam. El ambiente bilingüe y multirracial de la España musulmana ayudó su crecimiento. Este género andaluz, inventado, según dice la tradición, por un tal Muqaddam ben Muzaffar de Cabra, recibió el nombre de Muajaca. Literalmente significa embellecida o adornada por un doble collar de perlas variadas o por un cinturón de pedrerías y lentejuelas. La Muajaca se distinguía de la casida en relación a los 3 extremos señalados antes, en tener variedades de rima, en ser estrófica y no excesivamente larga, inicialmente de 5 a 7 estrofas, y en tener a su fin una coplilla romance que se llama la jarcha. Las jarchas son composiciones líricas de autores anónimos que podríamos datar entre el año 1000 y 1250. Son estrofas breves
escritas en romance hispánico en caracteres hebreos o árabes sin vocales, como es natural en tales escrituras, al final de una mubasha o muahasha árabe o hebrea. Son unas cancioncillas en lengua mozárabe que cantaban los cristianos que vivían en territorio dominado por los árabes, los poetas árabes y también los judíos, cautivados por la belleza de estas breves composiciones mozárabes, remataban con ellas sus propios poemas cultos llamados muahashas, escritos en árabe clásico o hebreo. El contenido de la mayoría de las jarjas son lamentaciones amorosas en boca de un personaje femenino, una muchacha, por la ausencia de su amigo, haciendo confidente a su madre o a su hermana. La estructura estrófica es variable. 2 o 3 versos monorrimos o la forma de cuarteta asonantada, es decir, 4 versos de arte menor que riman en los pares. Su importancia es muy grande por varias razones. Primero de todo, por su belleza manifestada en el tono de queja, que sugiere más de lo que expresa, con un lenguaje sumamente sencillo. Por la ayuda que han aportado al conocimiento del romance mozárabe, que, aislado del resto de los dialectos peninsulares, no evoluciona y presenta formas arcaicas y arabismos. Y, principalmente, porque las jarjas no solamente son las primeras manifestaciones literarias de nuestra península, sino también de todo el mundo románico. Cronológicamente pertenecen a los siglos XI, XII y XIII. Aquí ahora os voy a presentar algunas jarjas de cada siglo. Primero, un ejemplar del siglo XI. Tanto amaré, Habib, tanto amaré, enfermeron olios nidios, e dolen tan male. Al castellano más moderno, tanto amar, amigo, tanto amar, enfermaron unos ojos brillantes y duelen tan mal. Esta jarja está recogida en el volumen preparado por Stern en el número 18. Segundo ejemplo es: Ya mamá, si no les al gimna, allora morirei. Traide al mio vino, min gafar, assasanarei. Significa: oh madre, si no cesa la locura de amor, enseguida moriré. Traed mi vino de casa de Gafar, ¿acaso sanaré? Por otra parte, tenemos la lírica galaico-portuguesa, el segundo grupo. En el nordeste de la península, en la actual Galicia y norte de Portugal, se desarrolló una importantísima lírica recogida tempranamente en los cancioneiros. Esta lírica es en su mayor parte de influencia provenzal y de carácter tradicional. En las cortes señoriales de sudeste de Francia y en Cataluña floreció en los siglos XI y XII una poesía compuesta por los trovadores, siguiendo las pautas del amor cortés. Esta poesía, de tipo más culta, a través del Camino de Santiago, llegó a Galicia e influyó en las llamadas cantigas de amor, en las cuales es el hombre, generalmente un caballero,
¿Quién se lamenta por los desprecios que sufre o por la indiferencia mostrada por la dama? Y, como ejemplo, aquí tenemos una cantiga de Alfonso Fernández. Esta muestra algunas características de incorrespondencia amorosa. Señora miña, desde que os vi, lutei para ocultar esta paixao, que me tomo inteiro corazao, mas non o poso máis ni decidí, que xa iban todos o meu grande amor, a tristeza que teño a mientras a dor, que sofro desde o día en que os vi. El segundo grupo son las cantigas de amigo, pero la manifestación lírica galaico-portuguesa más importante son estas, más importante incluso las anteriores, que aunque cultivadas por poetas cultos, son de origen popular, ya que el pueblo las cantaba en sus fiestas y romerías. Son poemas amorosos, puestos en boca de una doncella enamorada, que habitualmente se dirige a la naturaleza, al mar, a la fuente, a los pinos, a los ciervos, quejándose de la ausencia o infidelidad de su amigo o su amado. La forma de estas canciones es paralelística, es decir, en ellas se repiten dos o más versos con una leve variación final, con lo que se consiguen unos efectos de recurrencia aparentemente monótonos y, sin embargo, llenos de gracia y sugerencia, muy adecuados al canto para el que iban destinados. Tenemos aquí un ejemplo de Bernal de Bonaval. Rogar vos quereu, ma madre e ma señor, que mi non digades o geimal seu for. A Bonaval, pois meu amigo e ben, se vos non pesar, ma madre rogar vos ei por Deus que mi non digades mal, e irei a Bonaval, pois meu amigo e bien. Otro ejemplo es: fila hermosa, vedes que vos digo, que non faledes a vos amigo, sen mi, ai fila fermosa, e se vos fila, meu amor queredes, roga vos eu que nunca hi flades, sen mi a fila hermosa, e ala, e de que vos non guardades, perdedes y cuanto a li falades, sen mi, ai fila hermosa. El tercer grupo se forma por las cantigas de escarnio y maldecir. Aquí os voy a recitar un ejemplo muy famoso. Martín Gil, un homem vil, se quer de vos querelar, que os mandaste atar cruamente un esteo, dándole azutes ben mil. Aquesto Martín Gil parece a todos muy feo. En la lírica tradicional castellana tenemos muchos temas. El pueblo, como ya se ha dicho, cantaba desde el nacimiento de la lengua castellana. Este tipo de la lírica tradicional castellana, que es la última documentada dentro de la península, ofrece una extraordinaria riqueza temática. Se puede afirmar que todos los momentos y situaciones importantes de la vida de un pueblo se encuentran recogidos en ella. Cantos al triunfador, canciones de trabajo, siega y vendimia, de romería, bodas, fiestas y juegos, canciones infantiles, satíricas y humorísticas, llantos o endechas por la muerte de un ser querido, cantos de vela, etc. Pero las más numerosas
son las que aparecen en relación con el amor. Lamentaciones de la amada por la separación del amigo. Requiebros amorosos por parte del enamorado. El primer grupo es llamado Las Albas. Son canciones puestas en labios de una muchacha que al amanecer espera la llegada del amado, a quien llama amigo. La segunda son las alboradas, canciones que manifiestan alegría por la llegada del amanecer. Terceras son las albadas, las canciones destinadas a celebrar bodas, romerías, etc. Aquí os voy a recitar una albada de Mazaterón. Buenas noches, caballeros, y viva la gente honrada. Con permisos de ustedes vamos a cantar la albada. Hemos tenido noticias de que os habéis casado, mis compañeros y yo. La enhorabuena os damos. Esta mañana, temprano, después de salir el sol, os marchasteis a la iglesia a hacer vuestra confesión. Luego tenemos canciones de trabajo, que son cantadas durante las labores de campo, la siega, la vendimia, la recogida de la aceituna, etc. Tenemos las mayas, que exaltan el triunfo de la primavera y el amor en el mes de mayo. Tenemos las famosas canciones de serranas, también llamadas serranillas. Su asunto es el encuentro de un caballero, a veces perdido en la sierra, y una serrana a la que pregunta el camino y o la requiere de amores. En cuanto a la métrica y estilo, la forma castellana más genuina es el villancico, que es una composición formada por un estribillo inicial de 2, 3 o 4 versos. El villancico, propiamente dicho, que cantaba el coro. Este villancico inicial se glosa en estrofas y al final de estas se suele repetir todo o parte del villancico a modo de estribillo. La glosa que desarrolla el tema propuesto en el villancico y que cantaba el solista aparece frecuentemente en forma de cejel o la antigua composición arábigo-andaluza, que son trístico, monorrimo, llamado mudanza, y un verso más, el de vuelta, que rima con uno o más del estribillo. La rima va como B, 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 A, según se dan otras combinaciones también. Las sílabas de versos son fluctuantes, pero con una tendencia reguladora al verso de 6 y 8 sílabas. La rima es asonante o consonante en reelaboraciones cultas. En cuanto al estilo, lo que caracteriza a la lírica popular castellana es la sencillez de recursos, la falta de artificios y la expresión clara que brota casi espontáneamente. El vocabulario es muy sencillo y repetitivo. Destaca la escasez de adjetivos y de metáforas, aunque sí hay imágenes visuales, a veces cargadas de simbolismo popular. Los recursos más abundantes son los de repetición, es decir, aliteraciones, anáforas, paralelismos y repeticiones expresivas de palabras o sintagmas. En fin, el énfasis, la intensidad, a veces el exaltado patentismo, unidos a la máxima sencillez de la expresión, caracterizan a gran parte de esta poesía. La importancia y vigencia de este género es mucha. El pueblo, como ya se ha dicho, cantaba desde el nacimiento de la lengua. Y este tipo de composiciones líricas,
Durante el siglo XV se recogen estos cancioneros. Desde estos siglos hasta nuestros días, muchos poetas cultos se han inspirado en esta lírica popular, impresionados por su calidad poética. Unas veces han incluido en su obra estas cancioncillas, otras las han recreado artísticamente, pero siempre conservando el espíritu tradicional característico de ella.